Ya. El ADN, ¿no ve? Y era cuando ya se supo que era el ADN, y para saber cómo fue el ADN se han hecho varios experimentos. Ahí también está en el primer texto, en el primer parcial, el experimento de Mesenson-Gestal, el experimento de Avery, MacLeod y McCarthy, Griffith, Levene, todos son 5 o 6 nomás los importantes, y luego viene Watson y Crick. Y cuando ya Watson y Crick determinaron que era el ADN, o cuando Avery, MacLeod y McCarthy determinaron que era el ADN, y luego Watson y Crick determinan la estructura, la siguiente pregunta de la ciencia fue, ¿y cómo se duplica el ADN? ¿Cómo es que pasa la información el ADN? Y ahí está la duplicación del ADN, donde les he explicado bien, y hartos videos les he pasado, de que el ADN se divide en una forma semiconservativa. Ya les he explicado también eso. Es semiconservativa, o sea, se mantiene una cadena vieja y sobre la vieja se forma la nueva. Y se forma primero una burbuja de replicación, luego viene la helicasa, las proteínas, la topoisomerasa 1, la topoisomerasa 2, la ligasa, hay una hebra líder, hay una hebra retrasada. Eso está bien explicado con lo que yo he hecho y con todos los videos que han debido ver ahí, que hay harto de explicación de ADN. De ahí he sacado algunas preguntas. ¿Cuál es la topoisomerasa? ¿Cuál es la helicasa? ¿Cuál es esto? ¿No? Una que se duplica el ADN, la siguiente pregunta es, ¿y cómo se forma la proteína? ¿Cómo el ADN forma proteína? Y ahí entra el ARN. En el núcleo se abre un poquito el ADN y en esa partecita de información se forma el ARN mensajero, ¿verdad? Y es igualito que los que les llevan comida ahora. Uno pide la información y dice, quiero una hamburguesa de tal lado, y va el ARN mensajero, agarra la información de cómo hacer una hamburguesa, se pone su casco y una cola, que vendría a ser el casco y la moto, y se va, sale del núcleo. Y ese ARN tiene un casco y tiene una colita, ¿verdad? Y tiene tres etapas: iniciación, elongación y terminación. Y luego sale nadando, se va del término al citoplasma y va al ribosoma. Hay un ribosoma grande y hay un ribosoma chico. Entra ese ARN mensajero y luego entra el ARN de transferencia, ¿verdad? Y que empieza a traducir. Entonces hay eso, primero, la formación del ARN mensajero es la transcripción. Ese se va, la transcripción tiene iniciación, elongación y terminación, y va otra vez al ribosoma, donde ya ahí se traduce a proteína. Y también ese proceso tiene iniciación, elongación y terminación, y sale la proteína. Y eso se va, en este momento todas nuestras células están haciendo miles de millones de proteínas. Entonces eso es lo que tenemos que saber del ADN, que ya lo han visto también en bioquímica. Y luego hemos hablado de citogenética. ¿Qué es la citogenética? ¿Qué es un cromosoma? ¿Cuál es la forma del cromosoma? Hemos visto que hay 4 tipos de cromosomas. Y el número, ¿qué partes tiene el cromosoma? Tiene el brazo corto, el brazo largo, el cinetócoro, el centrómero, un satélite, que se llama telómero, un brazo. Y luego hemos visto cómo se extrae un cromosoma, cómo se sacan los cromosomas, y luego el número de cromosomas por especie. 30 el bovino, 78 el gallo, 38 el perro, 38 y 40 el cerdo. ¿Se acuerdan que había eso? Que había que averiguar cuál era el gallo del cerdo. Y así, ¿no ven? Y una vez que hemos visto citogenética, lo normal, hemos visto por último las aberraciones cromosómicas, que hay de 2 tipos, estructurales y numéricas. ¿Sí? He explicado también ahí, miren esto aquí.
Las estructurales son cuando cambian de forma, y esas son la inversión, la deleción, la duplicación, ¿verdad? Esas son las tres más importantes. Hay una más que ahorita no me estoy acordando. Deleción, duplicación y translocación. ¿Sí? La duplicación es fácil, se duplica. La deleción se borra. La translocación se translocan, que puede ser diferente, diferentes formas. Y la numérica es que aumentan o disminuyen un juego completo de cromosomas o un cromosoma, un alelo. Por ejemplo, están las monosomías, las disomías, las trisomías, las tetrasomías. Una trisomía es el síndrome de Down, que aumenta un cromosoma en el 21. Donde debería haber 2, hay 3. Y eso causa todo. La mayoría de las aberraciones cromosómicas se ven en humanos, porque en los animales pasan hasta desapercibidas. Hay vacas con síndrome de Down, pero igual terminan en el matadero y son carne, ¿verdad? ¿Cuándo se nota esto en los animales? Cuando baja la fertilidad. Ahí sí, pucho, esta vaca no se me preña, no se me preña, no se me preña, puede ser por una aberración cromosómica. Cuando se duplica el número de cromosomas, se llama tetraploide, autotetraploide, ¿no ve? Eso es importante en plantas. Por ejemplo, esos zapallos grandes, esas frutillas enormes que hay, son con 2 o 3 juegos de cromosomas. Las plantas no tienen el problema de los mamíferos. Nosotros con 2, 3 juegos de cromosomas no vivimos, se mueren, ni siquiera nacemos, ni vacas, ni humanos. Pero las plantas pueden tranquilamente ser hasta más productivas con 2 o 3 juegos de cromosomas, porque son más grandes. Entonces, en las plantas es diferente. Eso es lo que hemos visto, aberraciones cromosómicas. Y eso es lo que voy a preguntar en el examen. Entonces va a haber, no me acuerdo si es 20 o 25% ponderado. ¿Qué quiere decir? Del 100 que se pueden sacar en la materia, creo que el primer parcial que vamos a dar, el primer periodo es 20 ponderados. El segundo 20, el final 30, y creo que es 15 los prácticos y 15 algo más, no me acuerdo. ¿No? Se los voy a pasar por el WhatsApp cómo lo he hecho. Ahorita no me acuerdo. Pero está entre 20 y 25% el examen. Eso sería el día miércoles. ¿Está bien? Entonces, recomendación, lean el texto del primer parcial, que se los he pasado y se los voy a volver a pasar en este momento, del primer periodo. De ahí está todo, de ahí he sacado yo las preguntas, y luego vuelvan a ver los videos de explicación en el Zoom que hemos hecho, que de ahí donde yo voy presentando las diapositivas, de ahí he sacado algunas preguntas de examen. No he sacado de otros libros que no hayan visto o que no puedan estudiar. De esos 2 lugares es donde de ahí he sacado las preguntas y es donde tienen que ver. Entonces tienen una semana. Si hubiera alguna duda, me avisan y me pasan por WhatsApp. Y yo creo que eso es todo. ¿Está bien?